Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karin Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, su nombre es Silvana Piedrahita, es una autora del libro Método Magic Love, es creadora del Método Magic Love y además de eso he tenido la oportunidad de ver su crecimiento y su desarrollo de marca personal prácticamente desde el inicio, hace como unos 7, 8 años atrás. Adicionalmente a eso, ya tiene una experiencia de más de una década con el uso de herramientas terapéuticas en diferentes aspectos de desarrollo personal. Y hoy, pues bueno, además de ser alguien que he sido testigo de su crecimiento, vamos a hablar acerca de esta nueva faceta de su vida y es de ser conferencista. Bienvenida, Silvana. Hola Karin, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá. Qué bien, fabuloso. Pues bueno, ya hemos hablado de varios aspectos de los que tú has desarrollado a través de los años y hoy quiero que nos cuentes un poquito acerca de esta faceta de conferencista, pues porque participaste en el programa Conferencientes. Entonces me gustaría que nos cuentes a las personas que nos ven o que nos escuchan, antes de hacer el programa de Conferencientes, si tú ya dabas conferencias, cómo te sentías dando conferencias, te sentías cómoda o no, cómo era ese panorama previo. Bueno, digamos que conferencias como tal no había desarrollado, no había hecho. Sí había tenido como invitaciones a lo que yo llamaría como charlas, talleres, algunas, digamos como en algunas comunidades o en algunos círculos donde me pedían que diera como Ujú. algunos temas muy puntuales. Y también era como una experiencia donde yo creaba digamos, la charla o el taller o digamos la conferencia conforme a lo que los clientes me estaban pidiendo, solicitando. O sea, era como un servicio a la medida que yo hacía para algunas personas, pero no podría yo decir que ya hacía conferencias. O sea, no era que fuera ya conferencista o conferenciante, sino que simplemente en algunos espacios he sido invitada como a tener algunas conversaciones, algunas charlas y eso era como en lo que yo estaba. Ujú. Ok, y en ese momento tenías una intención o un anhelo de hacer algo diferente, hacer, de pronto te inspirabas en alguien y decías, wow, yo quisiera hacer esto. Digamos que no, mi proceso viene como con el proceso de marca personal, como desde mucho más atrás. Contigo no me acuerdo muy bien, tal vez también desde leer el libro Usa tu derecho a presumir. eh, Puede que la herramienta que vaya a mencionar no sea la herramienta, sí, pero pues como que habían como unos escalones que Ujú. iban creando como esa marca personal, ¿no? Como que iba teniendo esa marca personal y digamos como que mi experiencia, más que yo eh, provocar que sucediera, lo que me fui dando cuenta es que a medida que iba desarrollando la marca personal, ¿sabes qué? Voy a decir como una metáfora, ¿no? Es como Ujú. cuando uno va manejando carro, ¿no? Que uno dice, es que yo siento que el carro ya me está pidiendo segunda. Bueno, esto sobre todo para los carros mecánicos, los que nos oyen en Estados Unidos son como, ¿what? ¿Cómo se manejan esos carros? Pero como que uno siente que el carro ya le pide como que uno ponga la segunda, que uno ponga la tercera, que uno ponga la cuarta, o sea, como que ya te empieza a pedir que hagas lo siguiente. Ujú. Entonces yo ya había escrito mi libro, el método Magic Love, ya pues tenía pues unos programas, una metodología, un modelo de negocio, mucha presencia en medios, también una cuenta, una comunidad, una cuenta en Instagram con una comunidad con la que ya estaba haciendo como muy buenas interacciones y demás. Y fue como, sí, como el espíritu de la marca personal, ya llevándome como al siguiente nivel, que era el de conferencista. Digamos que lo habíamos hablado tú y yo antes, y yo no, eso como que me da pereza, como que chévere, pero como que no me terminaba como de convencer o de sentir el llamado. Y fue más así, o sea, fue más como que yo ya empecé a sentir, ok, como que ya quiero tener un mensaje para compartir, para dar, estar frente a público. También es cierto que por el proceso de marca personal, pues yo ya empecé a tener mucha presencia en línea, mucha comodidad en hablar de mis métodos.
de mi comunicación, o sea, ya como que no sé si le pasa, digamos, como a las personas que nos estén escuchando, que es que uno se oía, en mi caso, pues me oía en un voice o me veía en un video y era como, ¿quién es esa persona? ¿Qué es eso tan horrible? O sea, como que no me sonaba bien la voz, no me gustaba como todos los gestos que hago o que hacía y ya, pues de yo ya estarlo moviendo tanto, pues ya estaba como muy acostumbrada a verme y hablar, entonces eso siento que también pues fue como un eslabón muy importante para que yo me sintiera ya más cómoda y como que empezar a recibir este llamado. Sé que no es el camino de todo el mundo, ¿no? Como que Ujú. hay personas que tienen ese llamado, o sea, quieren, sí, como ese es como su propósito, dar el mensaje. Ujú. En mi caso fue más como parte del proceso general de crecimiento de la marca personal. Ah, fabuloso, sí, era como parte de la evolución natural. Y por supuesto que otra cosa que ha pasado contigo, que eso es lo que yo le digo a las personas, es que realmente los resultados grandes de una marca personal sólida se empiezan a ver después de 3 a 5 años de estar hablando de ese mensaje. Y efectivamente, pues tú llevas de pronto, sí, más, llegando a los 5 años, un poco más de 5 años. Entonces ya es una cosa como que el mismo movimiento de lo que has hecho también te estaba pidiendo ese crecimiento. Entonces, ya en ese momento, según lo que te escucho, pues que también ya era como, pues sí, o sea, el siguiente paso es esto, ya no lo resistías en ese punto de la misma manera que en un principio, pues porque como que sí, nunca fue tu llamado, pero llegó un momento es como, bueno, esto es algo que ahora sí ya va a ser parte de mí. Ujú, así es. Súper, ok, entonces eso fue lo que te motivó a ser conferenciante. Ahora cuéntanos un Así es. poquito más acerca de qué descubriste, cuáles son las cosas que más conectaron contigo haciendo ese proceso de conferenciantes. Bueno, pues una de las cosas que yo más me llevo de conferenciantes, pues entre muchas otras, ¿no? Pero como es como un mensaje repetido muchas veces, hasta Ujú, que ese mensaje se convierte en el mensaje, llamémoslo así. ujú, Entonces, como yo contaba ahorita, yo venía de un, sí, como de una cultura donde yo hacía la charla de acuerdo a lo que la persona me decía. No, como que, ay, Silvana, tengo mujeres mamás solteras. Puedes hacer, yo, bueno, listo, yo hago charla para mamás solteras. Y tenemos aquí adolescentes y conflictos de pareja. Puedes hacerlo y yo, bueno, me invento algo para las adolescentes y conflictos de pareja. Y digamos como que una de las metodologías que a mí me parece más, pues como que me llamó más la atención y me gusta más es como que crear como la conferencia insignia, ¿no? Como ujú, esa conferencia que es la conferencia que tiene tu mensaje clave, que es la conferencia que tú vas a repetir y vas a dar muchísimas veces y que incluso pues hasta que la dictes, no sé, 100 veces, 500 veces, ya la tienes como afinada para ujú. que sea como el chiste en el lugar perfecto, la comodidad, o sea, como eso. Eso es como una de las ideas que me llevé, que me cambiaron como el mindset, sobre todo porque me parece mucho más estructurado y profesional. O sea, al final, cuando yo veo a las personas que dan conferencias, pues eso es lo que percibo. O sea, tienen, no sé, los muy experimentados pueden que tengan tres o cuatro, pero son tres o cuatro, ¿sí? No son como Ujú. personalizada para cada cliente, adaptada a cada necesidad, sino que es como que, ok, yo me posiciono con este mensaje, este es el mensaje que yo quiero transmitir. Y eso es como lo que la gente va a contratar y va a pagar, digamos, más, no sé si la palabra es más, pero como porque ese es el mensaje, ¿no? No es como que, ay, bueno, lo voy a adaptar. Eso, pues, es una de las cosas que me pareció muy interesante. Y otra cosa, pues, ya sí son como los ejercicios internos para llegar a ese mensaje, ¿no? Porque Ujú. uno a veces es como, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué comunico? ¿Cómo lo hablo? Pues sí, y uno cuando está solito en su casa, uno cree que las cosas suenan chéveres, o a uno le parece chévere lo que uno está contando. Pero gracias como a los ejercicios que hay en conferenciantes, uno empieza a revelar esas historias, uno empieza a revelar esos mensajes, uno empieza a descubrir qué es efectivamente lo que puede llegar a conectar con la audiencia y generar pues un impacto en esas personas que te van a escuchar. Entonces, hay muchos ejercicios, cada semana pues se va haciendo como un ejercicio diferente que van profundizando en cómo ir creando ese mensaje, también como pues las técnicas de cómo ir dando ese mensaje y esas cosas, pues también me parecen como muy valiosas porque, digamos que por lo que yo decía, como llevo ya unos años hablando en video mucho tiempo, pues ya yo soy un desorden, ¿sí? Voy diciendo lo que se me ocurre en el orden que se me ocurre, de una forma muy orgánica.
Ujú. pero esto sí permite como una estructura que garantice un resultado en la audiencia, que garantice como una forma como la gente se siente y digamos como con esa meta clara, ¿qué quiero que las personas salgan sintiendo de esto? ¿Qué quiero que lleguen a su casa y le cuenten a su esposo o su esposa que... Y puede ser una frase, y sobre esa frase se construye todo. Entonces, como todas esas técnicas me parecen muy valiosas porque dan mucha claridad, mucho foco y la conferencia pues queda como las que uno ve en TED Talk o una conferencia de esas de las personas que uno admira, que uno es como que, o sea, como que uno dice, pues pucha, este mensaje me acaba de transformar mi vida en una conferencia de 30 minutos, 15 minutos, media hora, ¿no? Como que porque tenían esa, como eran así de afiladas. Entonces, esas, digamos, como las técnicas digamos que no podría decir ahorita me acuerdo exactamente de estas, pero sí Ujú. me acuerdo que era como un proceso de trabajo con uno mismo, con sus historias, con el mensaje que quería comunicar, como para llegar a ese, digamos, a la conferencia insignia que uno Ujú. va creando. Claro, súper. Y sí, es verdad. Este es como primero entender cuál es la estructura de una conferencia que es por la que pagan las otras empresas y después, bueno, cómo tú te vas moldeando en ese proceso para ser ese tipo de conferencista. Y Silvana, después de ese programa, ¿tú qué notas acerca de ti cuando hablas en frente a una audiencia o cuando das conferencias? Pues digamos como la presencia es como lo que siento que cambió muchísimo. Am, o sea, como que yo veo como ciertas videos o ciertas imágenes de cuando me invitaban a esas charlas Ujú. y no sé cómo decirlo, como que energéticamente se sentía y se veía diferente. Como que yo diría como que me veía universitaria y ahora profesional, llamémoslo así como por poner una metáfora, Ajá. ¿no? Como que, ay, sí, bueno, ella vino a darnos una charla, pero es como si la abuelita de uno le dice, ay, mi hija, ve que le cuenta a mis amigas, ¿usted qué hace? ¿No? Y uno, ay, bueno, sí. Acá es como una presencia, es como una, no sé si eso tenga un nombre como en temas de conferencias, que estoy tratando como llegar a una palabra. Sí, Sí, es pero es como una como una autoridad, como una imponencia. Ajá. presencia, sí, como es como muy imponente, una autoridad, una presencia, sin decir pues que yo ya soy pues la top, pero internamente como que esa es la energía, o sea, como Ujú. sobre todo eso, digamos, yo diría como una autoridad en lo que estoy hablando, como una Ajá. certeza de que lo que estoy hablando tiene un mensaje, tiene una claridad y va a llegar a esa persona. Antes podía ser como sí, como mi experiencia de vida, mi conocimiento, pero ahora, gracias como a toda esa estructura, yo digo, ok, yo soy la autoridad y yo soy la que está hablando de esto hoy aquí. Me acuerdo en una conferencia que di, pues como una charla, que una de las participantes sabía el tema y empezó como a interferir un montón y a decir, así no es, y esto es así, y esto es así. Y yo en ese momento me sentía como muy incómoda porque yo estaba diciendo, esto es así y esta persona así no es, ¿no? Y siento que hoy en día eso no pasa. O Ujú. sea, si eso llegase a pasar, la persona se va a quedar en silencio con sus opiniones para sí misma porque mi energía ya no permite, o sea, es como yo estoy Claro. aquí dando este mensaje, tengo una autoridad con ese mensaje y listo, o sea, tú lo recibes y haces tu análisis, pero no se abría energéticamente como esa interpelación que pudo haber como, pues que pude tener como en otras experiencias antes. Ujú. Ok, excelente. Y en tu experiencia, Silvana, ¿para quién no es conferenciante y para quién sí es? Para quien no es, para las personas que como que no están dispuestas a mirarse hacia adentro. Para las personas que quieren ocultar su vulnerabilidad, no es. Sí, Ujú. como cuando alguien no quiere conectar con su vulnerabilidad y hablar desde ese lugar, no podría ser conferenciantes. Sí, Ujú. porque siento que pues por eso se llama conferenciantes, porque sí tiene como una conexión muy personal y muy espiritual desde mi perspectiva. Entonces, si alguien quiere como show off o mostrarse y aparentar, conferenciantes no es porque conferenciantes te lleva como a los lugares más vulnerables de tu vida y aprender a compartirlos para inspirar y para dejar un mensaje. Entonces diría Ujú. que no es como para esas personas. Y Mm. si es, bueno, ¿qué podría decir? Yo diría que conferenciantes es como para todas las personas que sienten como un llamado de que hay algo de su historia de vida, bien sea profesional, bien sea personal, que podría hacer que otras personas tomen decisiones y cambien su vida gracias a ese mensaje.
Ujú. Es lo que siento que es para esas personas, como que tienen ese llamado, como que dicen, ok, hay algo que yo sé que me pasó, que yo viví y que si lo comparto, otras personas se pueden inspirar en eso para ser mejores. Ok, excelente. Y por otro lado, también como muy conectado con cómo tú veías hablar en público, qué consejo o qué le podrías decir a alguien que también es como, pues bueno, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, de pronto ya tengo una marca personal o estoy en el proceso, pero eso de hablar en público pues no es algo que me llama la atención. O sea, ¿tú qué le dirías a esa persona o es algo que ahorita no es una prioridad? ¿Qué les dirías a estas personas? Pues que, digamos, sobre todo con conferenciantes, que se den la oportunidad de hacerlo. Ajá. Puede que tome, digamos, en mi grupo de conferenciantes, pues hay unas personas que la están rompiendo, ¿no? Como que, ay, ya, me llamó tal empresa, me llamó tal empresa, y pues, digamos, en mi caso, no ha sido como desde ese lugar, pero como la autoridad, la confianza, la certeza, es algo que me parece muchísimo más valioso. Sí, como cuando tú ya sabes, ok, este es mi mensaje, esto es lo que quiero compartir, estas son las historias que conectan con otras personas. Por eso, digamos, a mí también me ayuda mucho como en mi contenido en redes sociales, en conectar muchísimo mejor con mis clientes. Entonces, no es solo, o sea, digo, como que si alguien está, o sea, si alguien quiere romperla haciendo conferencias, lo debe hacer. Pero si Ujú. alguien está como en la duda y dice, no sé todavía, siento que no, o sea, siento que hay mucho provecho que se le puede sacar, así todavía te tome un tiempo más como ya salir al mundo y hacer conferencias, no sé, una vez al mes, digamos, Ujú. todos los meses tener tu conferencia. Y también porque, digamos, yo, por ejemplo, que ya tengo como una presencia en línea, un reconocimiento y demás, pues yo tengo como una seguridad y una tranquilidad que lo que decía al principio como de nuestra conversación, que si a mí me contactan clientes, yo ya tengo que ofrecer. O sea, yo ya no voy a ir como una veleta, ya tengo mi precio, ya sé cuánto cuestan, ya sé cuánto toman, ya sé cómo son las experiencias, ya tengo todos los recursos que tiene mi keynote insignia, ya lo tengo todo organizado, entonces es como, listo, esto es, este es el mensaje, ya tengo mi reel, o sea, ya tengo como todo lo que se requiere, entonces no es como si saliera un cliente y uno, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué le ofrezco? ¿Por dónde lo muevo? Voy a acomodarme a lo que el cliente quiere, sino como ya tengo mi kit súper profesional de, ok, esta es Ujú. la conferencia que yo doy, este es su precio y pues ya eso a mí me da mucha tranquilidad. Fabuloso. Bueno, y ahora cuéntanos, Silvana, un poquito acerca de tus conferencias, cómo te pueden encontrar, cuáles son los temas de los que tú hablas, para que alguien que esté acá de pronto para sus eventos te pueda contactar. Ok, entonces, paremos aquí porque yo no Ujú. me acuerdo cómo se llaman mis conferencias. Pues no, pues puedes decir el tema. Sí, pero no me acuerdo. No me acuerdo ni el tema de mis conferencias. Sé que está activa tu chamana guerrera, pero conferencias. Silvana, y para las personas que quieran saber acerca de qué conferencias das, cuál es el tema, cuéntanos un poquito acerca de eso y cómo te pueden encontrar. Ok, bueno, súper. Digamos que yo más que conferencias, las llamo experiencias de conferencia, porque son como un conjunto de herramientas que llevan a reprogramar la mente inconsciente en formato conferencia. Como tú decías al momento de presentarme, pues yo utilizo diferentes herramientas terapéuticas para hacer esa reprogramación inconsciente y lo que hice fue adaptar también las conferencias a ese proceso. Entonces tengo varias conferencias, tengo tres en este momento, una que se llama Activa tu chamana guerrera, que es una conferencia para que tú puedas superar todos los miedos que a veces te impiden materializar tu sueño, pero en esa conferencia lo que también hacemos es reprogramar esa identidad que tienes para sentirte que sí puedes superarlos y avanzar sobre ellos. La siguiente se llama Despierta tu espíritu manifestador, que es una conferencia que explica y comparte cómo y dónde está ese espíritu manifestador, cómo todas las personas tienen ese espíritu manifestador y simplemente hay que despertarlo. Y finalmente está a punto de no retorno, que es cuando tú tienes una creencia limitante y es ir a transformar profundamente esa creencia limitante para ya no volverla a tener nunca más. Entonces son como unas experiencias muy bonitas, muy transformadoras. Y a mí me pueden encontrar principalmente en Instagram, es la plataforma que más utilizo, con mi nombre completo, Silvana Piedrahita, y al final una L de López.
Silvana Piedrahita L, así son mis redes sociales. Y bueno, también en todas las librerías del país, en Colombia, encuentran el libro El Método Magic Love. Y si están fuera de Colombia, lo pueden comprar por Busca Libre. Y si no, pues también lo encuentran digital en Amazon y en Kindle y en Google Play. Mm, ok, excelente. Bueno, qué bueno tenerte aquí, Silvana. Qué gusto, qué alegría poder seguir siendo testigo de todos estos logros que estás haciendo. Y bueno, estoy segura que más adelante estaremos hablando de otra etapa que estás madurando ¿Cuál es la dentro de ese siguiente? crecimiento. ¿Cuál es la Ya te lo siguiente? diremos. Ok, La vale, listo, siguiente. gracias. Chao. Viajes internacionales, alianzas con Ah, otros países, todo eso. Entonces ya nos vendrás a contar cómo te va. súper, listo de una. Un abrazo. Gracias. Chao.